noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia en Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa. Aquí con ustedes un servidor, Alberto Agrasso, como no también mi queridísima compañera de caminos y de vida, Moni Doyeji. Hola, Moni. Muy buenas noches. ¿A quién más tenemos que saludar? Pues bueno, primero como siempre a nuestro amigo y operador Wally. Hola, Wally. Hola, Wally. Buenas noches. Buenas noches, Wally. Muy bien, muy bien. Y además esta noche tenemos un invitado muy especial. Muy especial. Además es el primer invitado que tenemos en todo el programa. Pues sí. ¿Y por qué es especial? Sí. ¿Y quién es, antes que nada? ¿Quién es? Bueno, se llama... Sí. Camila Reimers. Hola, Camila, buenas noches. Que lo diga uno, ok, pero los dos al mismo tiempo. Lo hemos ensayado, vamos, ni una vez. Ha salido espontáneo. Bueno, Camila, ¿quién es Camila? Pues todos recordaréis a Camila, que llevaba, antes que llevar yo este programa con Moni, llevaba ella La Onda Infantil, programa para niños maravilloso que llevó muchos años. Ella era la productora, la presentadora, y yo tuve el gusto y el honor de compartir los dos últimos años, ¿no, Los Camila? 2 últimos años, sí. Contigo, que fue muy bonito, un programa muy divertido, que todavía pongo algunas de las canciones que tú me pasaste, de vez en cuando las pongo, porque este programa también tiene esa onda así inocente, feliz, alegre, que el programa tuyo tenía. Sí, ese programa duró 7 años. 7 años, 7 años, ¿eh? Los ciclos de 7 años. Los ciclos, ¿eh? Qué curioso, qué curioso. Sí. Y en cuanto a la música, me encantaba seleccionar la música. Yo decía, ¿por qué termino siempre contenta? Pero es normal, porque nos ponemos en esa mirada, verdad, inocente y tan linda que tienen los niños. Sí. ¿Verdad, Moni? Sí, verdad. Pero esta noche vamos a hablar de una temática muy interesante. Sí. Y hemos nombrado ese episodio Entre luces y sombras. Ahí está. Sí. Tan. Un nombre así un poco misterioso. Pero creo que va a resultar una charla muy interesante. Exactamente. Sí, y por eso hemos traído a Camila, porque claro, ella también nos va a hablar de esta temática en relación con sus libros. Pero no vamos a adelantar más. No. Vamos en la próxima sección. En la próxima sección nos vamos a meter a fondo, vamos a presentar a Camila bien presentada y vamos a descubrir el porqué del título de este programa, que es Entre luces y sombras. Pero antes, una canción que nos va a poner en sintonía con la temática, y una canción de Chambao, de España, que como de tantas ponemos como la que presenta el programa, y esta se llama en concreto Camino Interior. Sí, señoras y señores, aquí estamos en este programa que hemos denominado Entre Luces y Sombras con la gran Moni Doyeji. No, digo, es que me iba a saltar a Moni, digo, no me puedo saltar a Moni. Y la grandísima, Camila Reimers, que es un gustazo tenerla aquí. Claro. Hola, Camila, otra vez. Hola, grandísima, porque soy abuela de 8 nietos. 8 nietos, pues sí, pues no vea. Eso sí que es ser grande. Nosotros todavía no somos abuelos ni de uno, y bueno, y que quede mucho por ahí por delante. Pues sí. Porque nuestra querida hija solo tiene 15 añitos, o sea que... 15, ya dentro de poco tiene 16. Tan bella. Pero bueno, ¿quién es Camila Reimers? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Quién es Camila Reimers? Bueno, pues aquí tengo una pequeña bio, muy breve, porque el programa es breve, en la que decimos así que Camila Reimers nació en Chile y vive en Canadá desde 1980. Ha escrito 5 novelas, todas geniales, y la última de ellas, El regreso de Jaumaca, de la editorial española Verbum. Ya. ¿Correcto? También ha escrito relatos cortos y ha escrito muchos cuentos para niños que son todos maravillosos. Durante varios años produjo y presentó, como dije ya al principio, en esta misma cadena, Chin Radio Ottawa 97.9 FM, su entrañable programa para niños La Onda Infantil, del que yo tuve el honor y el placer de ser copresentador en sus últimas temporadas. Y nos lo pasábamos genial, ¿verdad? Oh, ¿Cuánto nos reíamos? muchísimo, sí. Ha sido ganadora de varios premios literarios con sus libros y cuentos, incluidos los International Latino Book Awards,
y ha publicado en Canadá, Europa y América Latina. Y si alguien quiere saber más de ella, puede ir a su página web, camilareimers.com. Lo volveremos a decir al final del programa, pero sí, aquí lo dejamos. ¿Qué te parece esa descripción, Camila? Yo sé que hay mucho más ahí que contar, sí, pero bueno. ¡Wow! Sí. No, yo las horas de conocer a la persona. Te entran ganas de conocer a esta Camila, ¿eh? ¿Quién es esta Camila? Oye, pero ahora nos vas a decir tú, ¿cómo te defines tú? Porque esto es una definición así, pues lo típico, ¿no? De las biografías cuando... pero queremos saber cómo defines tú a Camila Reimers. ¿Quién es Camila Reimers? ¿Quién es Camila Reimers? Bueno, si hablamos de mi vida profesional... De lo que tú quieras. Me defino como una escritora que desea conocerse a sí misma y sobre esta base crear mis personajes. Okay. Escribo ficción y como bien sabes, el término ficción viene del latín fictus, que significa fingido o inventado. Y sin embargo, yo discrepo con esta interpretación, pues al escribir lo hacemos desde nuestras percepciones. Yo también lo veo así. Ya. Entonces, algunas veces me pierdo y no sé dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad. Tu propia historia también, ¿no? Sí, pero en todo caso mis novelas tienen algo de novela histórica. Sí. Y también de ficción visionaria. Me encanta ese término. Bueno, ficción visionaria, ¿cómo lo defines tú? Porque eso es una categoría que creo que muy poca gente lo conoce. Sí, yo diría que incluso, digamos, cuando dan los diferentes tipos de ficción, hablan de ficción histórica, pero no hablan de ficción visionaria. Y siempre ha existido la narrativa con elementos espirituales, bajo diferentes nombres. ¿Verdad? Tenemos religiosa, metafísica, nueva era, de autoayuda, pero el grupo Visionary Fiction Alliance define este género literario sobre la base de las ideas de Jung. De Carl Jung, el psicólogo. Súper famoso. Y eso fue suficiente para continuar la lectura y suscribirme a su sitio web y usar el término en el encabezamiento de mi propio sitio web. Perfecto, no lo sabía, porque eso es un término nuevo para mí. Claro. Porque se conoce, por ejemplo, a visionary arte visionaria, porque hay varios, y trata de eso, pero en el mundo literario yo creo que es la primera vez que escucho esa definición. Me gusta. Y yo no hallaba cómo realmente, cuando estaba haciendo mi sitio web, no hallaba cómo definir la literatura que yo escribo, porque si bien es cierto es ficción, como les decía, también es ficción histórica, porque todas mis novelas cuentan historias y utilizan lugares geográficos reales. Y personales, incluso personajes reales, ¿no? Sí, personajes Recuerdo reales. Que te basaste en Santa Teresa de Ávila en una de tus novelas. En una de mis novelas, sí. Pero decía, además de eso, en mis novelas hay otra necesidad de expresión y que es en la parte espiritual que también los cubre. Entonces, por eso me gustó lo de ficción visionaria. Claro que sí. En cierta manera, por esa razón estamos aquí también en nuestro programa, Conversaciones con Conciencia, porque al fin y al cabo, con tu ficción visionaria o tu búsqueda visionaria, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Que estamos teniendo una conversación con conciencia, ¿no? Claro. De quiénes somos, para qué estamos aquí. Hay algo más que el día a día y que la rutina en la que todos nos ahogamos a veces un poco, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, tu labor o tu trabajo profesional, digamos, como escritora, se basa en tu búsqueda personal espiritual. Sí. ¿Es eso entonces a través de tu búsqueda o a través de los caracteres y de las historias que cuentas, estás intentando resolver algo en ti o una búsqueda o algo en ti? Sí, es una búsqueda personal y muy honesta, porque quiero ir expresando mis sentimientos y voy creando los personajes un poco de esa manera, ¿no? Es lo que más creo que nos atrajo a tu historia, a tus cuentos y al tener esta conversación.
porque nos vemos reflejados mucho. Nosotros escribimos, bueno, Alberto con el arte, con sus escrituras, nosotros también con nuestros libros y nuestra manera de expresar. Estamos intentando a la vez, cada uno a su manera, responder a esa llamada interior y las preguntas que surgen, claro, en el camino del buscador, en este camino espiritual que todos caminamos, creo yo, surgen las preguntas, surgen las dudas, y nosotros a través de nuestras charlas aquí, a lo mejor de artículos que escribimos, intentamos responder. Pero lo que haces tú es escribir un cuento, o escribir un relato, o crear personajes para tratar la temática. Eso nos interesa mucho también, porque son muchas maneras de expresar y de intentar responder a esa llamada y intentar contestar esas preguntas existenciales. Oye, Camila, y te voy a hacer una pregunta. Hágame la pregunta nomás, señor. A ver, si no, ahora de que la responda, no sé. No. otra un poco más difícil. No, tú recuerdas, lo hemos comentado muchas veces entre nosotros, que fue muy curioso cómo nosotros nos conocimos. Yo antes de conocerte a ti aquí en el programa de Chin Radio de la Onda Infantil, y cuando nos entrevistaste, yo ya te conocía, bueno, a través de un libro que había leído tuyo de las primeras veces que estuve aquí en Canadá, que fue en el 2003 o en el 2004. Llegué y buscando algo para leer en español, me encontré un libro que me llamó mucho la atención, entre todos los libros que había españoles en esa librería, y era una de tus primeras novelas, Hijos de Lava. Y me llamó la atención, leí, digo, uy, esto tiene un toque así, pues eso, visionario, espiritual. Y me leí el libro y me encantó, me gustó muchísimo, digo. Y claro, sabía que la autora era chilena, pero que vivía en Canadá, y digo, pues algún día la conoceré. Y fíjate que nos conocimos a los 2 o 3 años, fue muy curioso. Claro. Entonces, tú también notas en la vida y es quizás esta búsqueda visionaria que todos tenemos, esta búsqueda de lo que somos y para qué estamos aquí, que hay mucha magia, que hay muchas coincidencias, que hay, ¿no? Como esta, ¿no? En el caso de que nosotros nos conocimos y terminaríamos siendo tan buenos amigos, espero que tú me veas así también. ¿No? Y, por supuesto. Entonces tú también lo ves, ¿verdad? Es parte a lo mejor de tu compartir o de tu búsqueda, ¿no? Encontrar sentido a esta magia que hay, estas coincidencias, estas sincronías. Es realmente... Yo a veces pienso que si yo me diera el tiempo de escribir toda la magia que sucede mientras yo escribo... Escribe. Digamos, terminaría escribiendo la magia y no mis novelas. Claro. Es decir, porque cada paso que doy y cada idea que tengo, las cosas vienen y llegan a mi vida y empiezan a suceder. Así lo vemos nosotros también, ¿verdad? Pues mira, se dedica cada día, Alberto, por lo menos 1 hora, y si no, cada 2 o 3 días ya se nota que está ansioso, porque han pasado tantas cosas, tanta magia, tantas cosas para escribir, que él tiene un diario electrónico y está allí escribiendo y anotando la magia. Toda la magia, las coincidencias que vivimos. La sincronía, porque a diario. Las sincronías son coincidencias, no solo, así que dices tú, es que es casi imposible que esto ocurra, es que además tienen sentido. Al poco que la observas, al poco digo, es que esto ha permitido que esto ocurra, esto como que hay cosas que no entiendes por qué, porque también son unas coincidencias muy, muy difíciles de que ocurran al azar, ¿no? De que ocurran por coincidencia, son cosas que así, pero eso, que ves que hay un sentido, hay algo que mueve las cosas, hay algo que busca además algo bueno en esos encuentros, en esas historias. Entonces yo tengo diarios, vamos, desde hace muchos años y cada vez más, y si los publicara, que además no sé cómo la gente los iba a entender, porque tienen ese lenguaje personal que nosotros usamos, pero es precioso, ¿verdad? Es un misterio. Es un misterio y me emociona y me siento, no sé, la palabra humildad viene a mí, en el sentido de cuando suceden estas maravillas en mi vida, en vez de empezar miren lo que me pasó, es como que lo callo y lo agradezco, y me levanto en la mañana dando gracias y me acuesto en la noche y mis últimas palabras son gracias. Por todos estos
coincidencias por todas estas bellezas que llegan a mi vida. Sí. Pero tú lo notas como algo íntimo entre tú y la divinidad o lo que, como quiera que queramos llamarlo, ¿verdad? Algo así, es muy bonito. Porque estamos hablando de las coincidencias y la sincronicidad. Son términos de Jung, ¿no? En concreto, porque es Carl Jung. Es Carl Jung que empezó con ese término y se reía mucho de él en principio, que es que hay un sentido en esta vida, que no hay nada al azar y que las sincronías sí existen, las sincronicidades. Qué palabra más larga. Sí. Y yo sé que tú nos contaste en un café antes de este programa que a Carl Jung en concreto te fascinó mucho sus enseñanzas, sus ideas, ¿ya? Sí. Bueno, Carl Jung tiene mucho de budismo también. Claro, entonces, pero lo que pasa conmigo es que en general no me gusta suscribirme a ningún nombre ni a ninguna ideología. No entendemos. Entonces, cuando dices, por ejemplo, Carl Jung sí me gusta mucho, sin embargo, trato de no formar de él un dios. ¿Verdad? Me parece... creo que tiene ideas geniales, ideas excelentes, pero son ideas que admiro, muchas de ellas aprendo y sigo, pero no simboliza para mí algo extraordinario fuera de... Sí, que también hay cosas con las que no concuerdas, a lo mejor, porque también hay cosas con las que no concuerdo, sí. También y me sucede lo mismo con las religiones y en general, ¿no? Me sucede. Y yo creo que también él hablaba mucho de la temática de este programa, que lo hemos llamado Entre Luces y Sombras. Él también hablaba mucho del tema de la luz y la sombra. Pero vamos a adentrarnos ahora más en un momento en este tema de la luz y la sombra. Pero antes vamos a poner otra cancioncita que ya es hora. Y va a ser una canción donde se habla precisamente de la sombra, porque muchos queremos adentrarnos en la luz, pero la sombra también está ahí, ¿verdad? Y esta canción se llama Que no me pierda y es del fabuloso Diego Torres. Que no me pierda, Camila, que no me pierda, ¿no? No queremos perder, nadie quiere perderse, ¿verdad? Ese miedo a perderse, ese miedo a caer en la oscuridad, a perdernos del camino. Yo paso perdida, pero sin miedo. Sí, que está bien, ¿verdad? Este te pierde. Quizás esa sea la cosa, perderle el miedo a perderse. Perder el miedo a perderse. Entonces, Camila, tú, la temática de esta noche la sugeriste tú. ¿Por qué? Porque yo sé que tú nos has dicho que este tema de la luz y la sombra siempre ha sido para ti muy importante, ¿sabes? Sí. Bueno, mira, al estudiar a Carl Jung me ha impactado mucho su análisis sobre la sombra, que no es la parte mala o negativa de nuestro ser, pero la parte que desconocemos. Jung dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, ¿verdad? Y si... el concepto de luz y sombra de Jung es el mismo concepto chino del yin y yang, ¿verdad? Que para tener un círculo necesitas el equilibrio de las dos fuerzas. Entonces, pienso que para avanzar espiritualmente es importante aceptarnos en nuestra totalidad. Y en la novela que tú mencionabas, El regreso de Jaumaca, que fue publicada por Verbum en España, habla sobre la destrucción del medio ambiente. Que estamos hoy en día muy conscientes de ello. Y el personaje principal, Esteban, empieza un experimento en la isla de Pascua, en Rapa Nui, en Chile, que es ir transformando la isla de manera de cambiar un símbolo de destrucción en un símbolo positivo. Eso suena muy bien. Y todo estaba muy bien, y él trabajaba
no solo con los habitantes de la isla, pero también con seres de la naturaleza y también tiene bastante de fantasía la novela. Sin embargo, Esteban en algún momento sintió que le hacía falta algo. Y no lograba comprender porque todo en general todo estaba bien. Hasta que en un momento se da cuenta que lo que tenía que hacer, es decir, él en la novela lo muestra de manera simbólica. Él se mira en un espejo y el espejo refleja la luz, sin embargo muestra lo contrario a lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, la imagen del espejo está dada vuelta. Sí. Opuesta. Invertida. Invertida. Esa es la palabra. Y al enfrentarse a ese personaje, empieza un camino interior que lo lleva a descubrir la parte oculta de su ser, la parte que él hasta ese momento no se había enfrentado. Lo que le permite... Que rechazaba a lo mejor incluso también, ¿no? ¿Perdón? Que rechazaba también. Y que rechazaba también, okay, claro. Que esa es una de las barreras. Claro. Y tengo frases, ¿no?, en el libro donde esta imagen se ríe de él, porque cuando Esteban habla que todo está bueno, lindo, perfecto, y el otro se muere de la risa. Le dice, pero... No tienes ni idea. No tienes ni idea, sí, ¿verdad? Así es que, en ese sentido, por ejemplo, para crear estos personajes, me ayudó mucho el ir descubriendo y entendiendo lo que significa conocernos en nuestra totalidad, para poder así seguir avanzando en la vida. Muy bien. ¿Y por qué esa atracción? O sea, algo en tu vida que tú creas que, no sé, tú, sin psicoanalizarte ni desvelar aquí historias extrañas, no, pero tú crees que, no sé, ¿por qué esa atracción, verdad? Mira, yo creo toda mi vida he tenido esa tendencia de ser justa. La justicia. De ser justa. Sí, yo creo que todos lo tenemos un poco, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos... Esto no es justo. Y en ese deseo de ser justa, muchas veces, por ejemplo, ahora recuerdo cuando niña, 6 años, no sé... estábamos en la iglesia y hablaban de Judas, por ejemplo. Y yo le digo a mi mamá, pero es que si él no hubiera existido, no hubiera ocurrido lo que ocurrió después. Claro. Entonces siempre he tenido esa tendencia de empezar a observar el otro lado de la moneda. Claro. Además, tú fíjate que lo de Judas a mí también, yo también me lo he preguntado alguna vez. Digo, es que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. O sea, de cierta manera, estaba todo ya previsto. Claro. Y del pobre Judas lo que se vio en medio de un de un plan divino. O sea, hay muchas, se lo puedes ver desde muchas maneras. Se puede ver de diferentes como que maneras. Esas historias son necesarias para algo a lo mejor mucho mayor o sea, que todo tiene un sentido a lo mejor, no sé. Es lo que a mí me plantea. Qué curioso. Sí. Entonces tú siempre has sentido esa llamada, ¿no? Esa llamada esa curiosidad, ¿verdad? Sí, de investigar ahí. Sí, de equilibrio, de justicia. Y para eso tienes que ver tanto al acusador como al acusado. Y entonces, vale, porque yo entiendo esa cosa de decir, porque tú me decías, porque tenemos que mirar cara a cara nuestra oscuridad, pero también me decías que teníamos que mirar o enfrentar a nuestra luz. Y ahí yo ya no sé si te entendí o qué es lo que querías decir. Digo, porque enfrentar nuestra luz, ¿a qué te refieres con eso? Claro, porque dijiste que hay gente que es fácil entender que tenemos miedo a nuestra sombra, claro. Pero a nuestra luz, que tenemos nuestra luz, que eso es interesante. Porque cuando Jung habla de los arquetipos, siempre está dando el opuesto. Cuando hablamos del yin y yang, estamos hablando del opuesto. Sí. Entonces, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de la sombra, que a veces tenemos miedo a enfrentarla, también tenemos miedo a enfrentar lo maravilloso que somos. Sí. ¿Por qué crees tú? Cada cual debe tener sus propias razones. Algunas personas porque tienen
vergüenza, no sé. Sí, o complejos, o traumas, o cosas así. ¿No? Y también porque al descubrir todo lo que somos y lo que podemos hacer, a lo mejor es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Sí, yo creo que tiene que es eso, es asumir y aceptar nuestra grandeza. Exacto. Y a veces eso es más fácil que quedarse pequeño, que uno se queda pequeño. Que tener que dar la talla, ¿no? Exactamente. Moni, es muy interesante. Es Marianne Williamson, ¿verdad? Marianne Williamson. Que hace mención a esto. Eso yo lo tengo memorizado en inglés. En inglés lo tengo porque de vez en cuando necesito recordar lo que dice que viene de un curso de milagros. ¿Y lo tienes ahí? Lo tengo aquí. En español, en español, por supuesto, sí. Pensando que a lo mejor si surge lo voy a leer un poco. Pues no voy a leer todo, pero voy a leer otro. No, esto es cortito. Léelo entero y pasamos a la siguiente canción y ya hablamos luego. Fantástico. Eso viene de Marianne Williamson y así va. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? En realidad, ¿quiénes somos para no serlo? Representar un papel pequeño en tu vida no presta ningún servicio al mundo. No hay nada iluminado en encogerse de tal forma que otras personas no se sientan inseguras en tu presencia. Claro. Todos estamos llamados a brillar de la misma manera que lo hacen los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que reside en nuestro interior, no solo en algunos, sino en todo el mundo. Y cuando dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente le damos a otros permiso para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera a los demás. Maravilloso. Wow. Y sabes, ahí está el miedo a brillar. A brillar. Pues sabes que, Moni y Camila, la próxima canción es de Mike Zubi y Milagros Andaluz y se llama Veo en ti la luz. Que como dice la canción de Chambao, que no vale la pena andar por andar, Camila. Y esto me hace pensar a dónde vamos con todo eso y esta búsqueda de sentido. ¿Tú a dónde crees que te lleva este camino? ¿Tú dónde te encuentras en ese camino ahora mismo? ¿Dónde me encuentro en ese camino? La verdad es que no sé si hay un final del camino. A lo mejor es infinito todo, como todo. Por mi lado, cada minuto y cada día que pasa es el camino. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que deseo en este momento es expresar de la mejor manera los sentimientos de cada uno de mis personajes en las novelas que escribo, pues ese es el regalo que deseo entregar a mis lectores. Y yo pensaba, por ejemplo, en la novela que escribí, 3 lotos en un mar de fuego, sí, donde hay 3 mujeres que pasan por los mismos problemas y aunque cada una de una nacionalidad diferente, de una religión diferente, pero una de ellas, ella llegó un momento en que tuvo que comprender que para poder seguir adelante tenía que perdonar a uno de los torturadores. Yo recuerdo esa escena muy, muy bonita. Ese libro me lo leí entero. Entonces, ella no podía perdonar al torturador. Decía, no, pero ella sabía que tenía que hacerlo. Y lo que ella siempre le dolía es que ese hombre, en un momento dado, cuando ella volvía a la conciencia, lo veía enterrándole un metal caliente en la piel. Y ella lo odiaba y lo odiaba. Entonces, cuando ya al final dice, ok, tengo que aceptarlo, tengo que dejar ir todo esto, y dice, ya, te perdono. Y en ese momento el hombre, el torturador, aparece frente a ella y le dice, tenía que hacerlo, te estabas desangrando y tenía que cauterizar tus heridas. Y para que no murieras desangrada, tenía que hacerlo. Dice, yo ya no podía seguir arrastrando en mi mente y en mi alma más muertes.
perdóname, tenía que hacerlo. Entonces, para poder llegar, digamos, a escribir eso, tenía que sentir los dos lados. Claro. ¿Verdad? Y claro, hay cosas que en nuestra vida nos van a marcar y no vamos a poder perdonar. Y por otro lado, si no perdonamos, nos vamos a tragar el veneno nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente, nos vamos envenenando si no perdonamos. Y es curioso porque además esa historia que cuenta, ese libro me gustó mucho también. Son 3 historias muy intensas las que ocurre cada mujer, cada protagonista de cada pequeña historia. Pero tienen también mucho significado. Esa que en concreto que cuenta, en verdad es lo que dice, te tienes que poner en el lado de cada uno para poder llegar a entender realmente o acercarte a entender lo que realmente está pasando, ¿verdad? Claro. Que ese podría quizás ser el problema muchas veces de que juzgamos las situaciones muy rápidamente en base a lo que sabemos, lo que creemos. Y si tuviéramos un poco más de información o si pudiéramos estar en los zapatos del otro, seguramente entenderíamos mucho mejor las situaciones y en muchas ocasiones incluso veríamos que a lo mejor no hay nada siquiera que perdonar, sino que incluso agradecer, ¿no? Sí. Podría ser una manera de... es lo que a mí me ha llamado a pensar, ¿no? Que muchas veces es eso, es la falta de información, no estar en el lugar del otro tampoco. Yo creo que cada uno también está en un camino de... Si uno quiere crecer como ser humano, crecer en su camino espiritual, llega el momento de enfrentar en la vida de cada uno los dragones, los enemigos, las personas que te han dolido tanto. Sí. Y hay que caminar y pasar por esa frontera del perdón, porque si no logramos hacerlo, yo creo que no llegamos a lo que es la meta final para mí, es de intentar es como unir la sombra y la luz e ir más allá. Claro. Es como la unión, el yin y el yang tiene que encontrar su equilibrio y tiene de una manera que unirse. Y yo creo que la meta final es eso, la integración, la transformación de todo en uno. Y la unidad para mí es lo que más me interesa en mi búsqueda, mi búsqueda personal. Esa cómo puedo... yo no quiero, para mí no es superar, que prefiero transformar, es transformar ese dolor, transformar ese sufrimiento, transformarlo en perdón, transformarlo en compasión, transformarlo al amor, transformarlo. Y para mí lo que transforma todo es el amor. Y llegar a este punto de poder transformar todo al ser eso. Y para mí eso ya es interesante también. Yo, totalmente. Yo personalmente, tú sabes que desde hace muchos años, tú sabes, Moni, especialmente, contigo lo habré hablado también, Camila, que a mí me ha llamado mucho la atención la evolución de la mirada, o sea, de la mirada como la evolución de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión de las cosas, que yo creo que realmente en eso consiste prácticamente la evolución humana, o la evolución de incluso de todas las especies, la evolución de nuestro entendimiento. Entonces, claro, aquello que juzgamos y aquellos que rechazamos, normalmente lo hacemos de esa manera concreta porque simplemente no comprendemos qué es lo que está ocurriendo, no comprendemos a la otra persona, no comprendemos la situación, no comprendemos la sombra, me refiero, que eso no quiere decir que haya gente que tenga mala idea que tampoco, o sea, como hemos dicho muchas veces, que no hay que permitir el abuso, que cuando hay que decir, eso es muy importante, cuando hay que decir no, hay que decir no, y hay gente que va con mala intención, no es eso, pero es que lo que me refiero a comprender es que cuando tú llegas a poder entender, meterte en los zapatos del otro, incluso de esa persona que te está queriendo hacer daño adrede y con mala intención, si te llegaras a meter en sus zapatos, podrías llegar a entender por qué ha llegado a esa manera de ver las cosas y por qué ha llegado a esa actitud y esa circunstancia. Y de esa manera, el milagro más grande que ocurriría es que en ti se borraría el odio. En ti se borraría la ira, la injusticia, esa sensación de injusticia, porque podrías ver en el otro
un hermano, alguien que está perdido, alguien que está limitado por su ignorancia, por sus traumas, por sus creencias, por sus odios, y dejarías de verlo como algo demoníaco o algo negro o algo oscuro, sino simplemente como un hermano perdido en el camino. Y ahí el que sobre todo se salvaría serías tú. Pues te quitarías una losa enorme de encima. Que es lo que más Pero eso trata también de tener el valor de parar de mirarte como víctima. Y muchas veces es mucho más fácil quedarte en el papel de él o ella. Eso lo hizo a mí, entonces yo tengo todo el derecho de ser víctima, porque aquí yo soy el víctima, la dolida soy yo, la víctima soy yo, y aquí allí te quedas. Y para mí la teoría es que las víctimas no sanan. Claro. Exactamente. Claro. Y allí necesitas el valor de enfrentar este dolor, el valor de poder mirar a esa sombra que está en ti, que esa sombra viene del miedo, el miedo, a la rabia, de eso, de enfrentarlo. Y lo que tú decías, Alberto, es muy importante, que no podemos cerrar los ojos y todo es lindo, todo es bueno, todo es perfecto, porque no lo es. No, claro que no. Hay cosas, ocurren injusticias en el mundo, injusticias de las que hablamos ocurren. Hay gente que sufre, hay gente que carece de cosas, hay gente que está enferma, hay gente que a otros abusan de ellos. Sí. Eso. Lo que pasa es que, claro, habría que ir a un nivel muy elevado, muy alto. Tendrías que subirte muy alto, muy por encima del bosque, para poder entender cómo es posible que con todo eso todavía podamos decir que el amor es lo que ha creado todas las cosas. Pero hay un punto para nosotros, al menos para Moni y para mí, hay un sitio desde donde te subes y lo puedes ver, que explica el por qué todo eso existe, y aún así el amor domina el mundo. Pero claro, eso no quiere decir que las cosas que estén ocurriendo no sean terribles. Hay cosas terribles que ocurren. Y que no hay que actuar. Exacto, o sea, que no es que no haya que actuar. Posiblemente actuar sea lo más importante. Posiblemente el dejar de sentirte víctima y decir no y dejar de permitir el abuso sea parte de esa subida o esa escala hacia un nivel de comprensión mayor. Sí, porque eso trata del amarse. Es decir, que eso ya es un acto de amor propio, cuando digo no. Claro, pues tienes que empezar por amarte a ti mismo también, ¿no? Claro. Y ya te llaman las situaciones. En fin, y tú sabes, cuando te hablaba de los 3 lotos del libro, y que son 3 mujeres de diferentes religiones y países, hay una fuerza que las une a las 3, y que es la diosa de la compasión, que es Kuan Yin. Un flash. Kuan Yin aparece en los sueños de ellas, y es la que las va uniendo hasta que terminan conociéndose. Sí. Kuan Yin, además hablamos bastante de Kuan Yin porque representa mucho la divinidad femenina o la conciencia femenina, la compasión, el amor. Es un personaje muy, muy interesante. Se nos acabó el programa, ¿sabes, Camila? Pero antes quería poner otra canción, además es una canción también infantil, en honor a que tú estás aquí, aunque la hemos puesto ya muchas veces, porque mentir, y que toca también el tema de la luz y la oscuridad desde esa manera de integración o de encuentro, de comprensión de la que estamos hablando. La canción es La Bella y la Bestia, o Bella y Bestia son, de David Bisbal y Chenoa. Antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Un final estupendo, la canción de Bella Bestia son. Pues gracias a todos, ¿verdad? Bueno, especialmente gracias a Camila por estar aquí, por haber venido, por hablarnos de sus libros y de sus ideas y de esta temática tan interesante de las luces y las sombras, ¿verdad? Sí, y si queréis saber más sobre Camila, su página web, camilareimers.com. Que os aconsejamos a todos
visitar, y sus libros, ya os decimos, una maravilla, que yo me he leído unos cuantos, que no lo digo por amistad, es que es verdad. Sí. Entonces, y recordar a nuestros queridos radio oyentes que si se han perdido algún episodio de nuestro programa Conversaciones con Conciencia, pueden escucharlos todos en mi canal de YouTube, buscarlo por mi nombre, Alberto Agrasso, y también como podcast en SoundCloud, buscando Moni Dojeji o Dojeji con Jotas en español. y nos despedimos, ¿verdad, Moni? Sí, bueno, si desean contactar con nosotros, ¿no? Claro. También tenemos un email a conversaciones@chinradio.com, y también estamos en Facebook buscando nuestros nombres, Alberto Agrasso y Moni Dojeji, o llamando aquí a Chin 613-244-0244. Y os dejamos hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense Gracias a la vida de Amanda Martínez.